Muy buenos días, hoy es 30 de noviembre del 2012 y este es lo que sucedió en la Bolsa de Valores de Colombia en el día de ayer. El análisis para el día viernes, este es el último día de la semana, también es el último día del mes. Lo que dejen los gráficos en el día de hoy va a ser de suma importancia para las proyecciones del mes de diciembre y hacia adelante con el IGBC. Vamos entonces a ver directamente gráfico diario. Nos muestra una vela de rango estrecho pero que abre con gap, crece 0.9%, tratando de ubicarse en la media, en la parte media de los pivots, entre la parte media y la parte baja. Debe, como decíamos ayer, tratar de romper el 1469 para pensar que esto va a tener un poco de cambio en la tendencia. Si bien es cierto que la tendencia a corto plazo, esta línea roja que ustedes ven aquí, fue rota por los precios, pero los puntos, estos todavía no han roto medias móviles de 20 ni de 40 periodos y es muy importante que lo haga. Esto puede entrar en una etapa de lateralización, de aplanamiento, de adormecimiento. De hecho, lo vemos aquí, si ustedes lo observan en la línea del MAC, está mostrando también un aplanamiento dentro de esta curva, cambiando un poco la tendencia en la pendiente negativa que trae. Es probable, vamos a ver. De todas maneras, el mes de diciembre, como lo hemos dicho, es un mes tradicionalmente bajo en volumen de negociación. No va a ser impactado fuertemente salvo ciertas circunstancias puntuales que se den, y esto puede que entre en una lateralización. Podríamos estar viendo el IGBC alrededor de entre los 14.180 y pico y luego nuevamente los 14.000. Sin embargo, esto es una zona de rebote importante. En la semanal los 14.000 pesos han sido una zona importantísima que, si no es violada, esto en las próximas semanas va a continuar nuevamente su tendencia alcista. Esperemos que así sea, pero como siempre tenemos que tener siempre mucho cuidado. Bancolombia se mantiene, deja una vela verde que crece 0.1% sin volumen de negociación. El MACD tratando de cambiar la pendiente, es mantenerse en la posición respetando el stop de salida que hemos mencionado días anteriores también. Banco de Bogotá mantiene también su sesgo, decreció 0.1% a pesar de que la vela interna en el día de ayer es una vela verde de rango amplio pero sin volumen de negociación, tratando de tener una pendiente negativa en el MACD y rebotando desde la base 0. Es posible que esto continúe, está situada en la parte superior de pivots también. Bolsa de Valores de Colombia mantiene esto aparentemente de manera técnica. Aquí es una zona de soporte importante, el 27, el 28. Aquí hay un doble piso técnico después de esta caída, ustedes lo pueden ver acá, y esto podría ser un rebote significativo. Los precios ayer se situaron por encima de las medias móviles, de las medias de pivots de la línea azul que ustedes ven acá. Crecieron 0.7% pero con bajo volumen de negociación, muy bajito. El MACD tratando de tener aplanamiento, estamos lejos de medias móviles de 20 y 40 periodos. Es importante que esto haga un primer mínimo mayor de calidad para pensar por lo menos en volver a entrar. Antes no deberíamos observar esa posición de entrada, y como les decía, en el mes de diciembre es muy probable que no veamos muchas opciones importantes salvo lateralización. Celsia se mantiene entre la media de pivots y la parte inferior, entre esta línea azul y esta línea roja. El volumen de negociación es muy pequeño realmente para el día de ayer, y la vela que de ayer es una vela que no creció. Es mantenerse en la posición. De todas maneras, insistimos, esto tiene características de ser un máximo menor aquí. Trató de rebotar el día de 2 días, son velas de indecisión, pero es importante lo que deja el gráfico semanal. Mire, el gráfico semanal está dando una vela roja de rango mediano, pero sin violar todavía. Si esto rompe hacia abajo el 5200, es posible que tenga una caída, iríamos a buscar los 4950 pesos aproximadamente, pero pues obviamente amanecerá y veremos. Miremos el análisis de fin de semana que haremos, mirando no solamente gráficos semanales y diarios, sino también gráficos mensuales. Cementos Argos, demasiado lateralizado, ya lo hemos dicho. Si usted está en la posición, manténgase, pero esto está muy ajustado. Si rompe el 8780, habría que salirse de la posición. Ayer deja una vela roja de rango muy pequeño que creció 0.1%, pero miren el volumen de negociación, importantísimo. El MSA tratando de aplanarse, cambiando la pendiente negativa a una pendiente plana. Es probable que esto continúe. De todas maneras, es mantenerse en la posición. Los precios siguen estando por encima de media móvil de entre 40 y 200 periodos. Caracol Energy, la situación con Caracol Energy es lo que ya hemos hablado. No es momento de entrar, esto es contra tendencia, bajo volumen de negociación el día de ayer. El MACD tratando de cambiar su pendiente de negativa a positiva, se ve aquí también en el rebote. Los precios se sitúan por encima de la media de pivots. Ayer dejó una vela roja que retrocede 1.8%. Esto podría ser un mínimo mayor importante
para luego continuar el rebote. Si estos rompen ese rebote, la media móvil de 20 periodos, que es esta línea azul que ustedes ven aquí, y si rompe la parte superior de los pivots, estaríamos pensando que esto tiene una continuidad y puede ir a buscar próximamente los 709 pesos, 710. Es una opción, pero hay que esperar que haga un primer mínimo de calidad. Miremos el gráfico rápidamente, el gráfico semanal, que nos muestra en Canacol, nos muestra una vela roja de rango estrecho. Así va a terminar la semana después de una vela verde anterior de rebote importante. Esto puede ser un mínimo mayor en la semanal, estaría formando una figura tipo Harami, que nos daría una posibilidad de una tendencia alcista en los siguientes días. Esperemos que así sea. Lo revisaremos en el análisis semanal, obviamente, que haremos este fin de semana. Definitivamente que sí. Vamos a ver con concreto. El caso de con concreto realmente, volvámonos al gráfico diario. Gráfico con concreto, esto se salió del mínimo que habíamos establecido. De hecho está volviendo, pero en el día de ayer da una vela que retrocede 5.4%. Recuerda que ayer habíamos dicho que eso está por debajo de las líneas de pivots, bajo volumen de negociación. Esto es un máximo menor, y en la línea del MAN, miren, la pendiente también está indicando que es negativa. No es momento para entrar definitivamente en esta posición. Hay que esperar. Nuestra recomendación: Ecopetrol, la petrolera colombiana, dentro de límites inferiores de la línea de pivots, 5.300. Ayer deja una vela verde pequeña que crece 0.2%, es una vela roja, perdón, pero creció 0.2%, inició como vela roja, abrió con gap, no lo cerró, pero alcanzó a crecer. La pendiente es positiva también, el volumen de negociación es, digamos que similar al promedio de la semana. Esto no es muy claro, parecería ser esto un máximo menor, y esto quiere ir a buscar nuevamente los 5.134 pesos. Por lo pronto sugerimos no entrar en la posición, y los precios están por debajo de medios móviles también. Simplemente hagámosle seguimiento, o por lo menos no es momento de entrar, indiscutiblemente que no. Empresa de energía de Bogotá, se mantiene la situación de lateralización, un aplanamiento importante, precios oscilando entre la parte superior e inferior de la zona de pivots, alrededor de las medias móviles también. El volumen de negociación fue relativamente interesante el día de ayer, fue una vela que creció 0.4%, pero hay que esperar que esto dé más claridad. Es probable que entre en una zona de lateralización durante este mes también. Sin embargo, hay que respetar el stop, que ya hemos dicho, el stop de salida en 1.250 pesos. ETB, empresa de teléfonos de Bogotá, nos está mostrando, vamos a ver, ETB, perdón, listo, ETB. Definitivamente con la ETB no hay mucha claridad tampoco. Aquí esto no vale la pena, no resiste análisis, volvió a salir de los límites, retrocedió 2% ayer, lo hemos dicho desde hace, no es momento de estar en esa posición con ETB, eso es bastante claro. Almacenes Éxito, se mantiene la tendencia, hay un rebote importante a pesar de que deberíamos estar fuera de esta posición desde hace días. Ayer deja una vela que crece 1.7% con un volumen de negociación interesante, pero la pendiente del MAC sigue siendo negativa. Aquí hay una parte importante, y es que si esto logra cambiar de tendencia, la pendiente del MACD sería un doble piso en tendencia, que nos daría también una parte importante de posibilidad de pensar que esto va a continuar. Se mantiene dentro de la parte superior de la línea de tendencia alcista, pero está en la parte inferior de la media de los pivots. Entre la media y la parte inferior tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra recomendación para entrar, por lo menos sugerimos no entrar todavía a la compra, simplemente los que están mantenerse respetando los stops de salida, que siempre los destacamos como factor importante. Grupo Aval, esto es un máximo menor, si bien es cierto que hay un rebote aquí, esto no nos está indicando nada todavía. Miren, el volumen de negociación es perverso, la pendiente es negativa, eso está entre la parte media del pie y la parte inferior, no es momento de entrar. De hecho, sugerimos siempre estar por fuera de la posición en este momento, y desde hace días, obviamente. Grupo Sura, antiguo Grupo de Sudamericana Inversiones, manteniéndose allí, se ubica por encima de la media de pivots de la línea azul. Es una vela que crece 0.5% en el día de ayer, con un volumen de negociación aceptable, pero la pendiente es negativa en el MAC,
Esperemos que esto rompa, que haga un mínimo mayor por encima de 36.300 pesos para creerle realmente. Inverargos, la situación con Inverargos es interesante, pero hay que tener cuidado de todas maneras. Ayer decreció 1.3% frente a lo que ha hecho el día anterior, con algo de volumen de negociación, el MACD tratando de cambiar la pendiente. Es probable que esto sea un primer mínimo mayor. Si se ubica y se mantiene aquí en los 19.260 y empieza nuevamente un rebote con fuerza, rompe medias móviles de entre 40 periodos, rompe la línea superior de los pivots, que es el 19.500, podemos pensar que va a continuar su tendencia alcista después de este retroceso. Aquí hay un doble piso técnico, y en la semanal, si lo vemos, miremos el gráfico semanal. Miren, en el gráfico semanal, vela verde, roja, roja, retroceso, está dejando una vela verde. Es una vela verde que va a ser un tipo Haramian cuando tiene una cola de techo interesante, en una zona de soporte importante también, y coincide básicamente, bueno, casi aquí sobre esta media hay una zona de alto volumen a precio. Esto sería un rebote importantísimo que nos daría más fuerza en la semanal para pensar. Y en la semanal hay un primer mínimo mayor, esto podría considerarse un segundo, esto es un número de Fibonacci, y el volumen de la semana es importante, parece ser que va a continuar, pero esperemos la formación. Recuerde que nosotros tratamos de dar entradas en el gráfico diario ajustadas siempre por lo que nos muestran los marcos mayores. ISA, interconexión eléctrica SA, si bien es cierto que esto viene creciendo 1.2% en el día de ayer con bajo volumen de negociación, los precios aún están empezando a romper media móvil de 200 periodos, pero seríamos partida. Esto debe tener un rebote, ese rebote debe tener un piso cerca de los 8.640, sería realmente un puntal de entrada aquí, pero antes no. Esto es contratendencia. Si usted decide entrar, obviamente hágalo, lo puede hacer. No seríamos partidarios después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesiones al alza. Nosotros esperaríamos un retroceso, ese retroceso sobre una base de 8.000 y pico que vimos acá, y un rebote daría una entrada de mucho más calidad. Por el momento esto sigue siendo contratendencia, y SAGEM se mantiene la lateralización. Si bien es cierto que los precios ayer crecieron 0.8%, es una vela de rango mediano, amplio, sin volumen de negociación. La verdad es que esto es una etapa de lateralización completa. Importante, los precios están por encima de la media de pivots, entre la media y la parte superior, pero no somos partidarios de entrar en la posición hasta que no haga por encima de esto un mínimo mayor. Antes no. Nutresantico, Grupo Nacional de Chocolates, se mantiene el sesgo alcista. El rebote fue importante hace 2 o 3 días, bajo volumen de negociación fue caracterizada la jornada. Es una vela que crece 0.7%, situándose en la parte superior del pivot, de la media de pivots. Es mantenerse. Si usted se mantenga, se recuerde stop de salida 23.850 pesos. Preferencial Aviancataca. Ojo, esto es un máximo menor aquí. Si bien hay un rebote, si este rebote no tiene fuerza suficiente para romper nuevamente el 4.400, 4.500, pues obviamente hay que estar en la posición. Sin embargo, la parte importante del día de ayer, fue una vela verde que creció 0.3% y una vela acompañada de mucho volumen, el MACD en una pendiente de aplanada queriendo ser positiva. Parece ser que esto va a ser un primer mínimo mayor después de esta caída. Si es así, debe romper perfectamente. Nosotros seríamos partidarios de entrar en la posición por encima de los 4.400. Antes no. Si usted está en la posición, pues recuerde simplemente que el stop de salida es 4.300 pesos. Preferencial da vivienda. Es una situación también interesante en el sentido de que se mantiene el sesgo alcista. Esto no rompió el cierre de los precios, no rompió el cuadro del 22.190. Lleva 3 días subiendo, rompe la parte superior de los pivots, no hay volumen de negociación importante, el MACD en un aplanamiento significativo también. Vamos a ver. De todas maneras, si usted está en la posición, manténgase ajustando el stop de salida uno más apretado, más elástico, en 22.200. Preferencial del grupo Sura.
Después de este rebote importante de un cierre donde los precios respetaron aquí el soporte en 35.800, perdón, y están situados en este momento por encima de medias móviles, por encima de la media de pivots también, pero con bajo volumen de negociación. Aquí lo crítico es la pendiente, deberíamos esperar que esta pendiente cambiara en el MAC también, que nos diera una indicación más importante. Entrar aquí obviamente es contra tendencia en este momentico, ustedes lo ven acá, sí, es bastante contra tendencia. Esto tiene una formación en triángulo significativa aquí, que debe despejarse. Si esto no rompe, nosotros no vamos a partir hasta que no rompa el 36.750, rompa esta línea de tendencia. Entrar aquí es contra tendencia realmente. Si bien es cierto los precios están ubicados por encima de la media móvil del pivot, también es cierto que los volúmenes de negociación no son los más satisfactorios y nos están indicando de pronto que tengamos cautela antes de hacer cualquier otra. Petrominerales, por ahora no es momento de entrar, hay que hacerle seguimiento. Break, Pacific Rubiales, tratando de encontrar soporte desde los 38.800 pesos, perdón, 38.780, aproximadamente 800. Si ese soporte es bueno, no hay un volumen de negociación importante. Si esto marca rompe media de pivots por encima de los 30.000, 39.900, 40.000, podríamos pensar, pero sigue siendo contra tendencia. Recuerden, seríamos partidarios por encima de los 40.800, un mínimo mayor, daría una entrada de más calidad. Antes no, hay que tener mucha cautela, sobre todo por lo que se viene en diciembre. Como les comentamos, los volúmenes del mes de diciembre generalmente no son los más exitosos. Aquí queremos ver en el gráfico de CIE para que veamos más claramente en el gráfico de línea, no el de velas, porque el de velas los volúmenes de estos son muy pequeños. Aquí aparentemente en primer mínimo mayor, ayer hizo un retroceso CIE de 2.6% después de la subida importante que había tenido cerca de los 9.300. Si esto tiene un soporte aquí, si rebota nuevamente, esto sería un primer mínimo mayor importante que nos podría estar anunciando un cambio en la tendencia diaria. Miremos el gráfico semanal. El gráfico semanal todavía se mantiene como un rebote, pero es importante que rompa esto y que en la semana haga un primer mínimo mayor para tener más claridad en que esto va a cambiar realmente. Mientras tanto, continuamos el proceso de observación. Y finalmente, Tablemac. No hay nada que decir de Tablemac. Desde hace mucho rato dijimos que había que estar fuera de la posición y no es momento de entrar tampoco. Los precios ayer retrocedieron 0.6% y se ubicaron por debajo de la media de pivots, lejos de la media móvil de 20 y 40 periodos. Ustedes observan la pendiente negativa, aunque está tratando de aplanarse. Esto técnicamente aquí hay un doble piso. Habría que esperar si realmente con el retroceso de ayer en el día de hoy hay un rebote y los próximos días rompiendo el 8.39 seríamos partidarios nuevamente de pensar entrar en la posición. Antes no. De modo que tenganlo mucho presente, apreciados amigos. Y para cerrar, simplemente vamos a finalizar con el Ecolcap. Pero el Ecolcap no cambió mucho frente al día de ayer. De hecho, rebotó 0.7% en una posición interesante, porque abrió con gap, trató de ubicarse, pero hasta que el Ecolcap no rompa el 17.589 no seríamos partidarios de la compra. Por lo pronto es estar fuera de la posición. Recuerden que aquí hay un retroceso, esto es un máximo menor. Para pensar en el cambio debe romper el 17.600. Si no lo hace, no somos partidarios de entrar en la posición por ahora. Apreciados amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos con el análisis del fin de semana. Recuerde que el análisis del fin de semana revisaremos gráficos semanales y mensuales que nos marcan una parte importante de lo que va a ser el cierre del año. Que Dios los bendiga.